su madre, que es Aurelia Ayala, y aparte de esto, ella no es indígena como no la pintan, sino que era mulata. ¿Por qué tenemos que entender esta diferencia entre mulato e indígena? ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando hablaba de indígenas, estaba hablando de personas discriminadas por la sociedad. No eran admitidas, eran mal vistas. Aún en nuestro presente, si nosotros vemos a una persona indígena, porque no tenemos indios, tenemos indígenas, los discriminamos. Y cuando vemos uno, ven, mira el indito, ahí va un indito. Cuando ese indito es indígena, es sangre propia, es sangre de nuestra historia. Entonces, Prudencia se pudo mover en las esferas sociales porque ella era mulata, y los mulatos eran tratados y aceptados mejor en la sociedad. Entonces ya tenemos un punto de partida de por qué ella no tuvo tantos problemas en la aceptación de muchos grupos sociales. Pero ahí viene 1932 y ella nos narra de cómo vivió esta masacre, este genocidio. ¿Cuántos días creen que duró este genocidio? Algunos dicen que duró meses, pero en realidad fueron varios años. No solamente fue un tiempo corto, porque nosotros decimos 1932 y ya estuvo. No es así. 1932 simplemente fue el inicio de este etnocidio en el cual nos quitó nuestros valores, nuestra cultura, nuestra propia identidad. Pregunta: si nos fijamos acá, ¿por qué creen que no nos gusta vestirnos con las ropas típicas de nuestro El Salvador? ¿Por qué? Porque yo les aseguro que muchos de ustedes no les gustaría andar una de estas, o como anda aquí la maestra, con seguido y todo. Pero pregunta: ¿por qué creen que nos da pena? No es algo que nosotros queramos, sino que sencillamente lo perdimos. Porque hubieron tres cosas que hicieron que estallara este problema en 1932. Eso fue solo el estallar de esto, el inicio. Número uno: a los indígenas no se les pagaba con la moneda del entonces. No se le pagaba con esa moneda. Digamos que los voy a contratar a todos los alumnos de la escuela Prudencia Ayala, pero no les voy a pagar con dólares, les voy a pagar con corcholatas aplastadas. Y les voy a decir: vaya, les voy a pagar con 100 corcholatas, lo que equivale a $100. ¿Les gustaría? Imagínense allá bien fashion, ustedes en Starbucks tomando café, y cuando va a pagar, aquí está cuántas corcholatas son. ¿Qué creen que le van a decir? Que vaya a lavar los platos o mandan a llamar a la policía, no sé, ¿verdad? Pero resulta que a nuestros indígenas no se les pagaba, sino que sencillamente se les engañaba y les daban lo que eran las fichas de finca. Ellos no podían comprar si no era dentro de la finca. ¿Tenían libertad económica? No. ¿Les gustaría haber vivido ese tiempo? Creo que no, a ninguno de nosotros. Número dos: eran maltratados físicamente. Quizás vivía mejor un chucho que ellos. Les pegaban, los golpeaban. Si no hacían o no terminaban la tarea que se les daba en el día, los golpeaban, los trataban mal. Aparte que se les impuso otras reglas. Ahora, en nuestros tiempos, creo que ya no nos pegan, ¿verdad? Tal vez solo nuestros papás o nuestra mamá, que la chancla mágica, ¿verdad? Ahí va volando. Pero en aquellos entonces, aparte de que se les maltrataba, había un dato más. Digamos que todos aquí tenemos terrenos, y vengo con estos terrenos y les digo que ya no son de ustedes, sino que ahora van a ser míos.
Les quitaba las tierras y después de quitarle las tierras les decía, bueno, voy a ser buena gente y te voy a dejar trabajando en mis tierras y vas a trabajar para mí. O sea que también no podían cosechar porque les quitaban sus tierras, les quitaban sus hogares. Ahora, con este fenómeno que ocurrió, todas estas violaciones, ¿cómo creen que se hubieran sentido nuestros indígenas? ¿Felices? No. Lastimosamente no tenían las armas para luchar, porque no tenían pistolas, sino que eran con machetes que querían luchar ante un ejército que estaba lleno de armas, las cuales sencillamente los mataban inmediatamente, hacían destrozos. Por eso mismo es que nosotros ahora en nuestro presente nos da pena hablar de nuestros indígenas por el hecho sencillo que todavía tenemos miedo a pensar que nos puedan hacer algo. Tal vez no nuestras generaciones, pero hubo generaciones en las cuales tenían ese miedo. ¿Saben qué es vivir con miedo? ¿Saben qué es vivir con eso de que lo van a llegar a matar por vestirse como indígena? Entonces, los sacaban de sus casas y los mataban como perros, como animales. Los tiraban en zanjas, no crean que les hacían un velorio y todo, no, en zanjas. Y ahí quedaban tirados. Por eso es que en 1932 es un punto de partida esencial para nuestra historia, para no volverla a repetir. No sé si algunos han escuchado acá que dicen que Martínez es un héroe. Muchos dicen que Martínez es un héroe, que fue el que sacó nuestra economía a flote, entre otras muchas otras cosas. Pero resulta que si un hombre se atrevió a matar, por cierto, no hay datos, no es porque no lo hubieran sabido, sino que sencillamente no los quisieron dar. Decía ahí Martínez que mataron como a 3.000 indígenas. Luego encontré otro dato que decía 10.000. De ahí decía otro que eran 15.000. Hasta que encontré un dato donde decían que no era eso, sino que habían sido más de 30.000 indígenas que habían muerto, que habían sido asesinados barbáricamente. Por eso mismo es que como a nosotros nos imponen las cosas, recuerden que en la historia el que le escribe no es el que en verdad tenga la razón, sino que le escribe el ganador. Aunque el perdedor haya hecho algo bueno, probablemente van a cambiar esa historia. Y aquí siempre el perdedor, ¿quién ha sido en nuestra historia? ¿Quién ha sido el perdedor en esta historia? El pueblo, nosotros. Nosotros nos vienen, nos dan un dulcito y ya estamos felices, se nos olvida lo que hicieron ayer. ¿Por qué hemos seguido con este ciclo vicioso? Ya que hablamos de política dentro de la novela, porque nos refiere a un punto político, no a criticarla, sino que a entenderla, es necesario ver que nosotros somos unos salvadoreños mesiánicos. ¿Saben qué es mesiánico? Que viene del Mesías. ¿Qué es lo que esperan los que son mesiánicos? Un Salvador, exacto, un Salvador. Resulta que ¿cuántos gobiernos hemos tenido hasta el momento y seguimos viviendo los mismos problemas? Muchos. Pero todos los años vienen, vamos a resolver esto. Cuando es más que todo elección política, ahí están, ¿verdad? Ya sea para diputados o presidencia, que ahí están. No, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto. Pasan sus periodos y no vemos ni siquiera absolutamente nada de lo que han pasado. Buenos días, pueden encontrar la novela Con las faldas bien puestas, la novela Prudencia Ayala en librería UCA, lo pueden encontrar en librería universitaria, también está en MUPI, Museo de la Palabra y la Imagen, y en Café Colón. Muchas gracias. Hola. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Póngale sabor.
música con la fusión magisterial. ¡Qué rico! Un café. Y si es café con aroma de mujer, mejor todavía.